Hola, ¿cómo estás? En este video te cuento rapidito la propuesta de la materia Biología para Ciencias de la Salud y te acompaño a repasar los temas que vimos en la primera clase o hacerla desde cero si es que faltaste o no la tuviste. La propuesta de la materia se basa en estos tres grandes aspectos. Por un lado, en cuanto a la organización y la administración, nos referimos al objetivo general de la materia, la forma de cursar y evaluación, los espacios de encuentro, etcétera. Con los contenidos disciplinares nos referimos al programa, a cómo se organizan los temas y los contenidos en los diferentes módulos. Y por último, pero no menos importante, todo lo que tiene que ver con la afiliación universitaria y las relaciones humanas dentro del aula, en el campus, ya sea el real o virtual, y en los espacios comunes de la universidad. En esta primera clase tenemos por delante una gran cantidad de objetivos nucleados en estos tres objetivos principales. Primero, la presentación general de la materia, en donde te contamos, Biología para Ciencias de la Salud es una materia que forma parte del ciclo básico de salud, tiene una cursada cuatrimestral con clases obligatorias presenciales de 3 horas una vez por semana. Además de las clases obligatorias, tenemos las actividades en el aula virtual, que son los cuestionarios y los trabajos prácticos o TPs. También tenemos las clases de estudio, que son optativas, que este cuatrimestre ocurren los días martes y jueves, entre las 8 y las 18 horas, comienza la última clase. En las clases de estudio lo que se hace, lo que se propone es preparar los contenidos que se subdividen en módulos de lectura con videos, animaciones, consignas intercaladas para resolver individualmente, y también se hacen los repasos para cada uno de los 3 exámenes parciales de la materia. En las clases obligatorias trabajamos con los módulos de actividades o módulos para la clase presencial. Las consignas y las actividades de todos estos módulos no se entregan, pero es importante que las hagas. Además de los módulos, yo personalmente sugiero ampliar la lectura con bibliografía adicional tomada de libros de biología general. Y como sugerencia puedes encontrar en el link de este video, en la descripción de este video, el link a bibliografía sugerida. Y bueno, también las clases semanales son un gran momento de encuentro que permiten que podamos aprender todos juntos. Así que hacer un grupo de trabajo resulta clave. No solamente los grupos de trabajo sirven para sacarnos dudas y ayudarnos, sino que también hacen que el trabajo del aula sea un momento ameno y agradable. Eh, pero bueno, pasemos ahora a presentar los contenidos disciplinares para tratar de entender qué es lo que vamos a ver de forma general en Biología para Ciencias de la Salud. La propuesta de la materia es presentar y analizar problemáticas de salud desde una perspectiva compleja. Para eso, reconoceremos las relaciones entre algunas estructuras y funciones biológicas, entendiendo la organización de nuestros cuerpos en una escala biológica que no termina solo como un cúmulo de células, tejidos, órganos y sistemas de órganos, sino que se vincula e interactúa con el territorio que habitamos. Es una idea compleja y desafiante sobre todo, pero intentaremos presentar los elementos para que puedas abordarla. A lo largo del cuatrimestre vamos a trabajar con lecturas y con actividades para los contenidos que están subdivididos en los 11 módulos que te mencionaba antes. Estos 11 módulos los podemos agrupar en 3 grandes bloques. En el primer bloque presentamos las estructuras y funciones básicas de la vida, la célula y su ciclo de vida principalmente. En el segundo bloque comenzamos a interpretar a las células en el contexto del cuerpo humano organizado en tejidos, órganos y sistemas de órganos. Principalmente nos vamos a enfocar en aquellos sistemas de órganos relacionados a la función orgánica de nutrición en sentido amplio. Y por último, en el tercer bloque de la asignatura nos adentramos en el interior celular. Vamos a presentar la dimensión molecular de la vida estudiando la constitución química de las células y las interacciones que se producen en su interior en relación a las transformaciones de la materia y la energía. Por cada uno de estos bloques, entonces vas a tener un examen parcial. Además, como parte de la propuesta de la asignatura, buscamos que compartan e interactúen entre compañeros en la realización de las actividades, tanto en el aula como en el campus y también a través del grupo de WhatsApp que por ahora nos va a servir como lugar de encuentro virtual.
De manera que, de esa manera, cada una se sienta acompañado en la cursada. Si aún no lo hiciste, unite al grupo de WhatsApp de tu comisión y envía ahí una pequeña presentación, si querés contando tu nombre y la carrera que estudiás, o algún otro dato de vos que quieras compartir. La idea es hacerlo para conocernos y empezar a trabajar con confianza. Lo vamos a hacer todos juntos, así que no hay problema. Además de estos espacios, en la UNAC contamos con espacios comunes que van a ser súper útiles para la cursada de biología. Tenés la biblioteca en el segundo piso del edificio Mosconi, que te podés hacer socio y retirar libros para llevar a tu casa, o también ir y estudiar ahí y consultar libros en una hermosa sala de lectura donde te van a recibir y te podés afiliar de forma gratuita y las bibliotecarias son súper buena onda. También tenés la sala de estudios del centro de estudiantes, que seguro ya la conoces, no tengo que decir nada más sobre eso, y el Zoom informático, que tiene computadoras con libre acceso para navegar en Internet, ingresar al campus, hacer los trabajos que tengas que necesites, o incluso hasta quien te dice ver este video, ¿no? Bueno, pasamos ahora a los contenidos que vamos a trabajar para el primer módulo. Para comenzar vamos a analizar qué estudia la biología y vamos a intentar encontrar una definición de vida a partir de una actividad con una noticia inventada. Esto nos va a permitir presentar una de las características de la biología y de la ciencia en general, que se refiere justamente al modo en que se establecen algunas definiciones. Yendo al módulo 1, en la página 2, vas a encontrar esta primera actividad que ronda alrededor de las preguntas ¿qué es o cómo es lo vivo? ¿Y cómo podemos saberlo o cómo lo sabemos? Yo te recomiendo que si aún no la resolviste, vayas a la página 2 del módulo 1 de biología y leas el texto completo para contestar estas preguntas. Mientras buscas eso, lees y respondes la consigna, yo pongo unos minutitos de música para que vayas completando esa actividad y nos vemos en la próxima diapositiva. Si querés, si necesitas más tiempo para responder, para escribir, poné pausa en el video y ahí nos encontramos. Pero no te saltes la actividad, ¿está bien? Bueno, pasemos entonces a la discusión de esta primera actividad. Seguramente al contestar la primera consigna, que dice cómo podríamos saber si, permítanme decirle, el cosito este es un ser vivo o no, seguramente usaste alguno de estos tres aspectos, que son justamente los tres grandes aspectos por los que la biología define a su objeto de estudio, que son los seres vivos, al fin y al cabo. Por estructuras nos referimos a todo aquello que comprende la dimensión material, las cosas que ocupan espacio, las células, los tejidos, los órganos, las moléculas típicas de los seres vivos y en especial su organización, es decir, su disposición en el espacio. Por funciones nos referimos a todo aquello que sucede o que los seres vivos hacen o producen, es decir, en el plano de la acción. Respirar, alimentarse, reproducirse, nacer, crecer, desarrollarse, morirse, etc. Esos dos grandes aspectos suelen ser los primeros que se nos vienen a la mente a la hora de responder esta consigna. ¿Cómo identifico lo vivo? ¿Por alguna estructura o por alguna función típica de los seres vivos? Pero también podríamos definir a los seres vivos o identificar a los seres vivos a través de sus relaciones. Podemos identificar a lo vivo en relación a otros seres vivos o al rol que ocupa, ya sea por parentesco o similitud morfológica,
como serían las relaciones de tipo evolutiva, o bien por cumplir roles similares en el ecosistema o en relación a transformaciones y relaciones ecológicas, ser capaz de transformar la energía solar en energía química, ser un productor en el ecosistema, alimentarse de otros, ser un parásito, ser un descomponedor, vivir en simbiosis. Es decir, todo tipo de relaciones ecológicas. Son tal vez más complejas de ver y analizar, pero también servirían para decir esto es algo vivo, ya que se parece a este otro o cumple un determinado rol ecológico. Si vamos ahora, pasamos a la segunda consigna de esta actividad, se relaciona con la forma de construcción del conocimiento científico, porque nos pregunta qué experimentos o experiencias haríamos para comprobar nuestra hipótesis de que este cosito violeta podría ser un ser vivo. Entonces, seguramente muchos habrán respondido que observando su morfología macroscópica y microscópica podrían identificar algún tipo de organización tisular o celular o molecular similar a las de los seres vivos que conocemos, o bien midiendo el consumo o la producción de sustancias, podrían evaluar si este cosito está transformando o intercambiando sustancias con su entorno para sus funciones vitales, o llegado al caso midiendo si aumenta de tamaño, es decir, que si está creciendo o si aparecen más cositos violetas, es decir, si se está reproduciendo. En síntesis, con observaciones y mediciones podríamos comprobar, testear si encontramos estructuras y o funciones típicas de un ser vivo en este cosito violeta misterioso y determinar si se parece en algo a lo vivo o no. Lo cierto es que también la ciencia y el conocimiento científico se nutre de teorías previas, así como también de supuestos y creencias que no siempre están explícitos en la cultura, aunque en principio sea deseable para un buen quehacer científico, ¿no? Seguro que habrá algunos otros aspectos que hagan su aporte, pero por ahora sigamos adelante y tratemos con estas respuestas elaborar, sí, una caracterización más amplia y general de los seres vivos. Los seres vivos se caracterizan por algo muy básico que muchos de nosotros podemos reconocer. Cumplen con un ciclo de vida, es decir, nacen, crecen, desarrollan nuevas partes y mueren, ¿sí? Podemos ver que los seres vivos son complejos y están muy organizados y que esa organización se compone de un tipo de estructura en particular, que son las células construidas con distintos tipos de biomoléculas. Además de estar muy organizados, internamente poseen y mantienen un alto grado de orden a lo que llamamos homeostasis. Este orden interno se mantiene independientemente de las variaciones del entorno dentro de un cierto rango. A esa característica entonces vamos a decir que la llamamos homeostasis o que los seres vivos son homeostáticos. Además, los seres vivos se reproducen, son capaces de generar entidades similares a ellos mismos, tienen la capacidad de autorreplicación. Respiran, se alimentan y producen desechos, o lo que es lo mismo decir, poseen un metabolismo propio, es decir, la capacidad de intercambiar y transformar materiales y energía con el entorno que los rodea. Responden a estímulos. Seguro lo que hiciste alguna vez si no sabes si un bicho estaba vivo o muerto, es lo tocaste con un palito. Pero los estímulos en el ambiente pueden ser muchos, pueden ser la luz, pueden ser la temperatura, puede ser el pH o radiación ultravioleta. Distintos estímulos. Además, los seres vivos guardan y transmiten información que está codificada en el material genético y al reproducirse producen descendientes semejantes. Y eso está relacionado con la capacidad que tienen los seres vivos de evolucionar y no solamente eso, con la capacidad que han demostrado de que han evolucionado. Todos los seres vivos que conocemos son seres vivos del planeta y presentan una historia común dada por la historia evolutiva. Pero existe un problema fundamental respecto a lo que entendemos por vida y por seres vivos. Nuestra idea de la vida está justamente inevitablemente limitada por lo que sabemos y está basado eso enteramente en lo que vemos a nuestro alrededor, en la Tierra. Vos probablemente sientas que podés reconocer un ser vivo cuando la ves y la mayoría de las veces vas a tener razón, pero
¿qué tiene que hacer una cosa para que se la considera viva? Resulta que esa es una pregunta mucho más difícil de responder y es algo que todavía sigue siendo debatida, sobre todo en relación a entidades como los virus. La vida es parte integral del universo. Como tal, buscar definiciones de la vida como fenómeno diferenciado es tan difícil y algunos podrían decir que hasta inútil como la búsqueda de la localización del alma humana. No hay una respuesta simple a la cuestión de qué es la vida que no incluya algún límite arbitrario. Sin ese límite, o nada está vivo o todo está vivo. Hoy decimos que todos los seres vivos de la Tierra están hechos de células y ese es el límite que la biología moderna propone. Algunos seres vivos están formados por una sola célula y otros por billones. De hecho, la vida basada en célula es la única vida conocida en el universo. Pero justamente con solo un ejemplo para mirar es un desafío ponerse de acuerdo sobre una lista de características de elementos que definen lo que significa estar vivo. Porque no es posible llegar a una definición que funcione para todas las formas de vida, incluso para las que no hemos encontrado, como el cosito violeta. En este sentido, la respuesta que tenemos por ahora y desde hace ya casi unos 150 años al problema fundamental respecto a lo que entendemos por vida es la teoría celular. La teoría celular es la teoría biológica más antigua vigente. Se resume en estos 4 postulados y su desarrollo como idea comenzó hacia finales del siglo XVII, con la invención del microscopio. Con el tiempo, las observaciones de distintas muestras de origen ambiental, ya sea animal o vegetal, revelaron cierta homogeneidad en la organización y la célula surgió como concepto novedoso con su primer postulado. Todos los seres vivos están constituidos por una o más células. Luego la teoría celular manifiesta que la célula es la unidad morfofisiológica y con esto se refiere a que la célula es la menor porción que cuenta con la organización estructural o la morfología, la forma, y funcional o la fisiología característica de un ser vivo. Es decir, la célula presenta todas las características de los seres vivos que mencionábamos antes. Este sería su segundo postulado. Más adelante lo retomamos y profundizamos. Siguiendo con el tercer postulado, dice la teoría celular, todas las células surgen a partir de otras células que les dieron origen. Este es un postulado que lo podemos considerar que ha quedado como un relicto histórico del contexto en el que surgió la teoría celular, porque enfatiza el aspecto reproductivo, algo que podríamos decir estaba ya incluido en el postulado anterior. Podemos pensar, ¿por qué lo dice de vuelta entonces? Bueno, porque en el siglo XIX, que es cuando la teoría celular estaba alcanzando cierta hegemonía, aún perduraba la idea de que para ciertas formas de vida era posible la generación espontánea, es decir, la aparición de vida a partir de materia orgánica en descomposición. Esto era una idea científica aceptada de la época. Podés buscar más información, por ejemplo, con la receta para hacer ratones de un señor llamado Van Helmont, o leer un poquito más sobre las ideas del vitalismo y la entelequia. Lo cierto es que la teoría celular era una idea novedosa, completamente opuesta a la generación espontánea, y parte de su reconocimiento como tal se vio retrasado justamente por la fortaleza de las ideas de la generación espontánea. En el módulo más adelante vamos a tener algunas actividades que tratan sobre esa disputa. Y por último, el postulado cuarto de la teoría celular, que es el más moderno, el que se agregó más posteriormente, una vez que se descubrió la presencia de material genético en las células, el ADN, es decir, de estructuras contenidas dentro de las células capaces de generar de nuevo, desde cero, a toda una célula y sus partes y funciones. Retomando entonces lo que decíamos antes de cómo identificamos lo vivo de lo no vivo, podemos preguntarnos, ¿en qué aspecto del estudio de la biología se basa la teoría celular? ¿Se basa en estructuras, se basa en funciones o se basa en relaciones? ¿En todas ellas? Bueno, si bien podríamos fundamentar que se basa en los 3 aspectos del estudio de los seres vivos, principalmente la teoría celular se basa en una estructura.
justamente la célula, la estructura típica de los seres vivos. Hay otras teorías y leyes biológicas que se basan en en otros de los aspectos importantes de la biología. Pensemos en la teoría de selección natural o las leyes de Mendel, que tienen que ver más que nada con las cuestiones, las relaciones evolutivas. Por otro lado, también podemos pensar a la teoría celular en relación al conocimiento científico y preguntarnos, ¿en qué aspecto de la forma de construcción del conocimiento científico de la biología se basa la teoría celular? Y si bien de vuelta encontraremos una relación con todos los aspectos que mencionábamos antes, la observación, las mediciones, teorías previas, supuestos y creencias, lo que se destaca principalmente en este caso es que la célula es un concepto que se incorporó al conocimiento a partir de que se la pudo ver, pero que eso solo no alcanzó para establecerlo como una idea científica. Volvamos ahora nuevamente al módulo de actividades, donde tenemos algunas consignas relacionadas a estos postulados de la teoría celular. En las páginas 8 a 10 vas a analizar experimentos históricos en relación a la disputa de la teoría celular versus la teoría de la generación espontánea. Los primeros experimentos son los realizados por Needham y Spallanzani a fines del siglo XVIII y luego el experimento de Pasteur en el siglo XIX. Para este último experimento vas a tener algunas consignas y a partir de la lectura del texto vas a poder responder estas consignas. La primera te pide analizar y distinguir qué parte es el procedimiento, es decir, aquello que el experimentador modifica y realiza. Los resultados es todo aquello que observa y la conclusión es la deducción que surge de esos resultados. Como hicimos antes, vamos a dejar un ratito para que te pongas a hacer estas consignas y en unos minutitos retomamos con la siguiente diapositiva. Bueno, sigamos entonces con el concepto de célula que nos presenta la teoría celular, en particular la célula como unidad morfofisiológica. ¿En qué consiste esa unidad morfológica? Bueno, como mínimo vamos a encontrar 4 elementos comunes en toda célula. A esta célula mínima la llamaremos la célula generalizada, ideal o hipotética, porque es una célula que no existe, pero que nos sirve como modelo simplificado para después entender las características de las células reales, las que vamos a encontrar efectivamente en los seres vivos. El primer elemento es la membrana plasmática o también llamada membrana celular. La membrana limita la célula con el ambiente, con su entorno, y la separa de este, delimitando un espacio interno que lo vamos a llamar el espacio intracelular. Esta membrana va a regular la entrada y salida de materiales, va a eliminar los desechos y liberar los productos celulares. Además, va a permitir la interacción con el entorno y con otras células. Es una estructura dinámica, cambiante y fluida, constituida principalmente de un tipo particular de lípidos, que son los fosfolípidos, donde va a haber incrustadas distintos tipos de proteínas. El interior de la célula es un espacio conocido como citoplasma, que incluye al fluido que rellena el espacio intracelular y todas las estructuras subcelulares. Y es el lugar donde ocurren la mayoría de las transformaciones químicas de la célula.
La porción fluida y viscosa del citoplasma es el citosol y contiene principalmente agua, sales y distintas moléculas orgánicas. Todas las células además cuentan con material genético, es decir, con el plan o el conjunto de instrucciones para hacer todas las partes de la célula y así producir otras nuevas. El material genético de todas las células es el ácido desoxirribonucleico o ADN. En inglés lo vas a encontrar con la sigla DNA. Junto con el ácido ribonucleico o ARN, producen las proteínas de la célula, las cuales son las moléculas ejecutoras de la gran mayoría de las funciones biológicas. Estas proteínas celulares van a ser fabricadas por el cuarto elemento típico de cualquier célula, los ribosomas. Los ribosomas son estructuras o corpúsculos subcelulares cuya función es la síntesis o fabricación de proteínas a partir de la información contenida en el ADN. En el dibujito que hice yo acá, los ribosomas son las pelotitas verdes y se ven dispersos en el citoplasma. Hay más de uno en una célula y algunos de ellos están en plena síntesis de proteínas, representadas en mi garabato como líneas de colores amarillo, violeta o rojo que se desprenden de los ribosomas. Esas serían las proteínas que están formándose y que luego van a quedar o en el citoplasma o en alguna parte de la célula o fuera de ella. Todo esto lo vas a encontrar descrito súper fácil en las páginas 10 a 12 del módulo 1. Te recomiendo que si aún no lo hiciste, nuevamente pongas pausa en el video y leas ese texto o te tomes unos minutos conmigo para hacerlo con un poquitito de música, que no sé si se escuchará, pero vamos a suponer que sí. Ya que estamos con el módulo en la mano, te recomiendo que continúes con la lectura de introducción al texto de tipos celulares, el tema del módulo 2. Este texto te va a contar que principalmente existen dos tipos de células según cómo se organiza el material genético en su interior. Las células procariotas tienen el material genético disperso en el citoplasma en una región de la célula que se llama nucleoide, pero sin una separación física con el resto de las estructuras celulares, mientras que las células eucariotas van a tener el material genético organizado dentro de un compartimento especial, el núcleo, que separa al material genético del resto del citoplasma. Esto aparece en las páginas 12 y 13 del módulo 1 y al final de esta lectura vas a tener unas breves consignas que sirven para fijar lo que acabas de leer. Tómate unos minutos más para poner por escrito tus respuestas.
Bueno, llegamos al final de la clase. En resumen, presentamos la materia y comentamos aspectos importantes de la organización y la cursada. Además, vimos los conceptos clave de la clase, características de los seres vivos, el problema de definir a los seres vivos, la teoría celular y la célula como unidad estructural de los seres vivos y introducimos a los tipos celulares el tema del módulo 2. Para la próxima clase vas a completar todas las lecturas que vas a encontrar en el módulo 1, los que consideramos lecturas obligatorias, los pasos hacia la teoría celular, la introducción a los tipos celulares y también resolver las actividades del módulo 1, que si fuiste acompañando este video, para esta altura ya lo deberías tener completo y terminado. De forma opcional, yo te sugiero ampliar la lectura con bibliografía adicional sugerida, que vas a poder encontrar el link en la descripción de este video. Y una vez completadas las actividades y las lecturas del módulo 1, vas a poder pasar a la lectura obligatoria del módulo 2, que puedes hacerlo de forma individual o grupal, pero digamos fuera de los espacios de la universidad, o incorporarte a las clases optativas de los días jueves, donde van a estar trabajando con este módulo 2 en distintos horarios y aulas. Una vez que tengas eso completo, vas a ir al aula virtual a completar el cuestionario del módulo 2 antes de tu próxima clase presencial, de manera de cumplir con todo lo que te pide la tarea. Así que esto fue todo, espero que te haya gustado, que te haya servido y gracias por estar del otro lado. Chao, chao.